este contexto es que entramos en comunicación con Rachel Lexiel, que es analista política que está en Israel y muy amablemente nos recibe en DNews. Gracias por estos minutos. ¿Cómo hay que abordar lo que pasó el viernes, lo que pasó el jueves y esto que estábamos narrando recién, la visita de Antony Blinken y las manifestaciones de esfuerzos y acciones para intentar la desescalada? Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Sí, definitivamente estamos viviendo el inicio de lo que podría ser una escalada de violencia. No es la primera vez que sucede, no es la primera vez que tenemos algo así. Por supuesto, el contexto es diferente, especialmente si analizamos y si vemos el nuevo gobierno que tenemos en Israel, que puede ser también una respuesta. Esta escalada de violencia también muestra la situación y la forma en la que se está viviendo más que nada también más allá en los territorios palestinos, con lo que pasó en Jenin el jueves y también la respuesta el viernes. Otra vez, no son cosas nuevas, no son cosas que no hemos visto, pero sí definitivamente será interesante ver cuál será la respuesta tanto del gobierno de Israel a partir de estos atentados y también con esta presión internacional que ustedes acaban de mencionar con la visita del canciller estadounidense. Por supuesto, es importante que las partes se calmen en este momento, pero se puede ver complicado debido a que se está esperando cuál será realmente la respuesta, tanto del gobierno israelí como ver si el liderazgo palestino va a tener algún tipo de posibilidad de calmar la situación, también dado que está aquí el canciller Blinken. ¿Hay condiciones para pensar en que se está en riesgo o en zona de una posible nueva intifada? Tenemos que no exagerar en el sentido de ya llamarle una intifada. En Israel tenemos estas olas de violencia, suceden también antes y durante el Ramadán, que estamos cerca de que esto suceda, el mes del Ramadán para los musulmanes, se ve como una oportunidad para empezar ciertos tipos de violencia o de ataques. Pero lo que más preocupa en este caso es esta tensión que se ha estado construyendo. O sea, tuvimos un poco de silencio en cuestiones de seguridad una temporada, pero en los últimos meses hay muchos ataques pequeños y puntuales, especialmente más en la línea verde, que están surgiendo. Lo que es interesante ver acá es realmente ver si esta escalada de violencia va a ser de algún tipo controlada, va a haber algún tipo de negociación. No me imagino que directa, especialmente con este nuevo gobierno, o sea, directa entre Israel y el liderazgo palestino, pero como lo dijiste antes, puede ser que sea algún tipo de mediadores para poder calmar la situación. Sí. ¿Tiene una postura más radical este nuevo gobierno? ¿Por qué no creo que sea con este gobierno? ¿Por qué esa expresión que realizabas? Sí, o sea, otra vez, no lo estoy negando 100%, siempre puede haber la posibilidad, y más en política todo puede pasar. Sin embargo, el nuevo gobierno en Israel, el cual fue elegido en las últimas elecciones, es el gobierno más, digamos, de derecha de la historia de Israel, en el sentido de que los jugadores, los participantes, los líderes de este nuevo gobierno que conforman la coalición son personas que durante la historia han reflejado su ideal de extrema derecha, especialmente, por ejemplo, podemos dar el ejemplo del nuevo ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, básicamente es un representante de la derecha extrema, y hoy en día está en sus manos la policía y toda la seguridad interna de Israel. La política del gobierno actual no va a ser directamente abrir un diálogo directo con los palestinos, más que nada dada la situación actual. O sea, esperemos que no se escale más, pero no siento que a corto plazo, no creo que a corto plazo va a haber algún tipo de diálogo directo para calmar la situación. Y en esas posibilidades de diálogo indirecto a través de mediadores, ¿qué actor regional o incluso a nivel mundial puede tener una llave para esa participación? Como lo mencionaste antes, podría ser Egipto, pero Egipto comúnmente se mete a negociar en cuestiones que tienen que ver con la Franja de Gaza, cuando hay, por ejemplo, estas escaladas de violencia con misiles, etcétera, que hemos vivido en el pasado. Egipto es un actor importante. En cuanto directamente con los palestinos, el mediador
digamos, históricamente puede ser Estados Unidos, puede ser la Unión Europea, pueden ser varios actores. Pero hoy en día también el liderazgo palestino se encuentra también en un estilo de crisis, y eso lleva hace muchos años ya, que no es claro quién está del otro lado y quién puede calmar estos nuevos aires, estos grupos nuevos que están actuando violentamente. O sea, por lo tanto, hay incluso voces dentro de Israel que dicen, si la misma Autoridad Nacional Palestina no puede controlar la seguridad de su propio pueblo, entonces, ¿para qué existe este liderazgo? Esos son comentarios que se escucharon hoy de ciertos políticos de derecha en Israel. Entonces, cuando no hay confianza y no hay ni siquiera algo claro de quién está del otro lado, entonces Israel tiene que decidir cómo lo va a manejar. Si va a ser una calma unilateral o va a tener que responder también a la violencia hasta que poco a poco se vaya calmando. O sea, hay muchos escenarios que no podría decirte ahora. Va a depender mucho otra vez de las decisiones que se tomen internamente en la coalición y dentro de Israel. Explícanos, por favor, un poquito más qué significa el liderazgo palestino y por hoy no es claro. ¿Cuál es la configuración actual de esa situación en Palestina? Tenemos el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que fue elegido hace varios años en, digamos, elecciones democráticas, que es Mahmoud Abbas, y de alguna forma tendría que haber habido elecciones continuamente, como estaba planificado, digamos, pero ya lleva varios años en el liderazgo. Y también dentro de los mismos palestinos ya han salido bastantes, digamos, encuestas últimamente y también los años pasados, que hay falta de confianza en el mismo liderazgo palestino. Tenemos que entender que los palestinos sí se manejan con un gobierno, sí tienen un parlamento, tienen partidos políticos, pero no necesariamente se ejecuta las situaciones de forma democrática. O sea, la situación política dentro de los palestinos, por supuesto, no es una situación de un país normal, porque Palestina no es un país como tal. Claro. Sin embargo, está sustentado y tiene el soporte también de la comunidad internacional, y es así como se soporta, especialmente con ayuda económica. Vos hablabas de un gobierno israelí más radical, el más volcado hacia la derecha en la historia, decías. El episodio del viernes, el atentado del viernes y el saldo que dejó, ¿lo tomó por sorpresa el gobierno? ¿Estaba con la guardia baja? Lo que dices es interesante. Tenemos que entender que el ejército de Israel nunca está con la guardia baja. O sea, el ejército de Israel no puede darse el lujo de irse un día de vacaciones y disfrutar. Todo el tiempo está la guardia alta, especialmente en los checkpoints y en los puntos fronterizos en todo Israel, tanto en las fronteras con otros países, en el norte, en el sur, y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el contacto con Cisjordania. Sin embargo, este ataque fue en el este de Jerusalén. El este de Jerusalén es una situación compleja dentro de Israel, ya que la ciudad, no es una ciudad ni siquiera, es un barrio, el barrio donde salió este terrorista que hizo el atentado es el barrio de Shuafat, que es un barrio que está dentro del territorio municipal de Jerusalén. El territorio municipal de Jerusalén cuenta con barrios judíos, barrios árabes, barrios, incluso la ciudad vieja de Jerusalén, que también hay cristianos. O sea, hay mucha diversidad de diferentes grupos, pero los árabes musulmanes que viven dentro del este de Jerusalén no están catalogados como que son parte de la Autoridad Nacional Palestina en el sentido territorial. Son parte de Jerusalén, pero su estatus no es exactamente un estatus de ciudadano, son, digamos, residentes, y no hay fronteras y checkpoints. Hay policía y sí hay vigilancia, pero es mucho más difícil controlar la situación en el este de Jerusalén, y es por eso que también la situación siempre es mucho más agitada en las áreas del este de Jerusalén, incluso en la ciudad vieja de Jerusalén, que es básicamente la línea fronteriza, es el este y el oeste de Jerusalén, pero no es una línea que está cuidada todo el tiempo por soldados. Hay mucha vigilancia, pero no tienes el control como tienes en otros puntos fronterizos en el Estado de Israel. ¿Y de lo que pasó el viernes, se decidió incrementar esa seguridad? ¿Hubo medidas? ¿Se tomaron medidas? ¿Cómo es la situación hoy? Sí, básicamente desde el punto de vista del ejército y también de la policía se puso el Estado de Israel en la alerta extrema, o sea, en el punto más alto de alerta, que eso significa que va a haber mucha más vigilancia, se van a traer reservas al ejército y también a la policía y a toda la guardia, a todos los puntos donde se necesita más seguridad. Eso quiere decir que va a haber mucho más check-ups en todo lo que son los checkpoints. Cuando hay
eso también, por supuesto, genera tensión porque hay mucho menos paso de trabajadores entre Cisjordania y el territorio israelí. O sea, esto ayuda a que haya más seguridad, pero también genera también tensiones. Y sí, si me preguntas, estamos en un momento de alta alerta. Y de esperar que se mantenga esta situación, ¿por cuánto se puede estimar? Esperemos que se mantenga, pero como te dije, puede ser que esto también mantenga más tensión. Y cuando hay más tensión, hay más presión también en los pasos fronterizos. Y tenemos que entender que otra vez, la población no está dividida de forma hermética. Hay mucho intercambio en cuestiones de trabajadores. Tenemos personas, o sea, se han realizado actos terroristas en el pasado, también por incluso ciudadanos israelíes que tienen ciudadanía israelí, viven dentro del territorio israelí. Nunca se sabe. Por supuesto, el israelí y los ciudadanos aquí sabemos un poco más lo que significa estar alerta. La gente abre un poco más los ojos. Sin embargo, no es la situación más cómoda y no es la situación ideal. Esperaríamos que esta cuestión se calme y llegue a puntos un poco más de lo que conocemos, que es más un status quo. O sea, una tranquilidad, que hay altas y bajas, pero no vivimos esto de forma intensa como lo estamos viviendo estos días. Y en este contexto, las declaraciones de Antony Blinken tras el encuentro con Netanyahu sobre Irán y el suministro de drones a Rusia que generan muertes de inocentes en Ucrania. ¿Es abrir otro frente? ¿Van por carriles paralelos? Esto es un tema, me parece un poco independiente al tema palestino. O sea, hay varios temas que Estados Unidos y Israel tienen en conjunto. Y por supuesto han habido decisiones o formas de actuar en cuanto a Irán, que han habido momentos en la historia, por ejemplo, en la época del presidente Obama y que Netanyahu también era primer ministro, que no estaban de acuerdo en todo. En cuanto a Irán, hoy en día se ve que hay una línea paralela y que van por el mismo camino, especialmente por lo que Irán hoy representa a nivel geopolítico, hablando de lo que tú estás diciendo de Rusia y Ucrania. Entonces, sí, me imagino que en este sentido, y no me imagino, es claro que están en la misma línea. Y esperemos que continúe así, porque especialmente a nivel geopolítico es importante que tanto Israel como las potencias estén en el mismo canal en cuestiones que tienen que ver con Irán. Rachel Lexiel, analista política, gracias por estos minutos con DNews desde Israel. Muy amable. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches.